Hola a todos. Hace tiempo que tengo sin usar este interesante microchip, incluso en su embalaje original de fábrica. Pero hoy vamos a interrumpir su descanso. El microchip o microensamblaje es del año 1987, fabricado en la URSS, naturalmente. En su momento se utilizaba en equipos de computación. Como estabilizador de voltaje, hoy en día se encuentra bastante raramente. No has oído mal, es precisamente un estabilizador de voltaje, y además, un estabilizador de tipo lineal. Hoy en día, estos microchips no son populares porque sus equivalentes son mucho más baratos y compactos. Nuestro microchip, por sus características, se parece a un estabilizador integrado popular, 7812. Es toda una familia de microchips. En mis manos tengo el KMP 403 en 4A. Y hoy vamos a ver cómo está diseñada y de qué es capaz. En primer lugar, vale la pena buscar la documentación técnica y entender cómo se conecta. Afortunadamente, en la red se pudo encontrar el documento técnico completo. Según este documento, vemos que los estabilizadores son bastante específicos. Estaban destinados a trabajar en instrumentos de medición y cálculo. El circuito integrado incluye 11 transistores, incluyendo uno de potencia, un par de condensadores, resistencias y un diodo Zener. La potencia máxima disipada es de 1 W sin disipador y 20 vatios con disipador. Dependiendo del índice, la variación de voltaje puede ser del 2%. A continuación, vemos una tabla con las características principales de los circuitos integrados de esta familia. En el caso de nuestro circuito integrado, el rango de voltajes de entrada es de hasta 27 voltios, con una salida de 12 voltios. La corriente de salida puede llegar a nominalmente y hasta como máximo. Los circuitos integrados están equipados con protección contra cortocircuitos. En caso de cortocircuitos, la corriente será limitada y según las especificaciones, no superará los 600 mA. Hay muchas configuraciones de circuitos. Aquí se puede ajustar la corriente de protección seleccionando el resistor adecuado, cambiar la salida, el voltaje en una dirección u otra. Voy a montar un circuito con protección y la posibilidad de ajustar el voltaje de salida reemplazando el resistor indicado por uno variable. La resistencia del resistor de protección se puede calcular con la siguiente fórmula. Rápidamente dibujé la placa y la puse en la solución para el grabado, pero me acordé de ella solo después de varias horas. Como resultado, hubo un sobregrabado con formación de una malla, pero el estañado cubrirá todos los defectos. Antes de soldar todo y ver el funcionamiento del estabilizador, lo vamos a abrir. Literalmente. No olvidemos que esto es la Unión Soviética, y aquí todo se puede desatornillar y reparar si es necesario. E incluso el microchip. Bajo la tapa de plástico vemos un trozo de cerámica con pistas. La mayoría de los componentes están cubiertos con algo para mayor fiabilidad. Destaca el transistor de potencia, un KT819 de tamaño completo. Así que, si el microensamblaje se rompe de repente y la causa es el transistor de salida, se puede reemplazar fácilmente. No debería haber problemas con la refrigeración, el transistor está a través de pasta térmica. Por cierto, la base del microensamblaje es de aluminio y tiene una superficie bastante grande. Volvemos a montar todo y lo soldamos en la placa. Pasamos a las pruebas. Primero, comprobaremos la estabilidad del voltaje de salida. La alimentación se suministra desde un bloque de laboratorio. Al cambiar el voltaje de entrada, en un rango de aproximadamente 14 a 29 voltios, la salida se mantiene muy estable, en el nivel de voltios. Excelente. Continuamos. Comprobemos el rango de ajuste del voltaje de salida. Aquí señalaré que en la placa. Inicialmente, preví un resistor adicional de 1 k ohm en serie con el variable. Si se coloca, el voltaje mínimo del estabilizador será de aproximadamente voltios, pero el ajuste será muy suave. Posteriormente, reemplacé este resistor con un puente y el mínimo de salida. Se logró reducir el voltaje a voltios. Aunque la suavidad del ajuste se vio afectada, pero en general todo se regula. El estabilizador maneja los cortocircuitos con mucha calma. Además, en modo de cortocircuito, la corriente de salida se limita a 280 mA. Con un buen disipador, el estabilizador puede permanecer en modo de cortocircuito indefinidamente, durante mucho tiempo. Y ahora veamos de qué es capaz. Pero primero aplicamos uniformemente pasta térmica en la base y preparamos el microensamblaje para instalarlo en el disipador.
El disipador es de una fuente de alimentación de ordenador. Es un poco pequeño, claro, pero no vamos a torturar el microcircuito por mucho tiempo, así que, servirá. Salida del microcircuito. Vamos a cargar con una carga electrónica. El indicador inferior en la carga nos mostrará el valor de la corriente de salida, el superior, el voltaje de salida. Y los parámetros de entrada se pueden ver en la pantalla de la fuente de alimentación de laboratorio. Por cierto, durante las mediciones habrá algunas imprecisiones relacionadas con el margen de error de los instrumentos y las pérdidas. Vamos a aplicar 20 voltios en la entrada y cargamos lentamente la salida del estabilizador. Con una corriente de 1 amperio, todo está perfecto. Con una corriente de amperios, también está bastante bien. Con 2. En principio, lo mismo. El estabilizador mantiene la corriente. Hay caídas, pero son insignificantes. Al intentar extraer más, el voltaje de salida comienza a caer bruscamente y luego se activa la protección. Recordemos que la potencia de disipación declarada con el radiador es de 20 vatios. Durante las mediciones, cargamos un 50% más del valor permitido, pero el chip lo maneja sin problemas. No tiene sentido calcular la eficiencia. En todos los circuitos lineales, depende de la diferencia entre la entrada y la salida, el voltaje y la corriente de salida. La eficiencia aquí es la esperada, como debe ser en un regulador lineal. En general, es un regulador bastante bueno, pero, lamentablemente, no tiene sentido usarlo para propósitos serios, ya que no puede competir con el regulador universal y popular LM317. Nuestra microcircuito no lo soporta. Solo quería mostrarles otro componente retro inusual, hoy en día olvidado. En los próximos vídeos, tengo la intención de verificar los componentes de radio soviéticos para ver si cumplen con las características declaradas. Apoyen esta idea y veamos cómo se fabricaban los componentes en la Unión Soviética y qué tan buenos son. Toda la información adicional se encuentra en la descripción. Si tienen preguntas relacionadas con la electrónica, háganlas en nuestro grupo oficial. Con esto, me queda despedirme. Bueno, como siempre, he sido Casian acá. Y hasta la próxima, adiós.